Buenas tardes, el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Agradezco también al Señor por la invitación del pastor Arturo Fabián, pastor de la iglesia de Nuevo México en Zapopan, Jalisco. Gracias, pastor, gracias a la iglesia por invitarme a compartir esta tarde la palabra. Amén. Queremos edificar a la iglesia, queremos edificar al cuerpo de Cristo. Y oramos para que la palabra que vamos a compartir en esta tarde pueda ser de bendición. Antes de orar, quiero leerle la escritura que vamos a usar para compartir esta tarde. Esta escritura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 19 y 20. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos al Señor para pedirle que Él bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te damos gracias en este hermoso día, Señor, en esta tarde, por permitirnos compartir, Señor, de tu palabra, de tus bendiciones, de lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por la iglesia de Nuevo México, la iglesia en Zapopan, Jalisco. Te agradezco por nuestros pastores en ese lugar. Te agradezco por cada uno de los miembros, Señor. Te agradezco, Padre, porque en esta hora, Señor, tú permites que sea yo el instrumento a través del cual pueda traer tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos ser de bendición, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A lo mejor ha escuchado usted alguna vez esa frase que dice: tenemos una iglesia poderosa. Cuando escuchamos esta frase, automáticamente viene a nuestra mente una iglesia grande, una iglesia con un gran edificio, a lo mejor con un programa que abarca todas las áreas, un programa que abarca todas las necesidades de la comunidad, no solamente de la familia de la fe, sino una iglesia que entiende y que suple las necesidades de su comunidad. Incluso también podemos pensar en una iglesia que tiene mucho poder espiritual, porque es una iglesia de oración. Pero cuando escuchamos esta frase, una iglesia poderosa, rara vez podría pasar por nuestra mente mirar a un par de personas orando, a un par de personas en su casa, en su sala, en su habitación, clamando al Padre. Casi es muy raro imaginarnos que solo dos personas puedan conformar una iglesia poderosa. Pero es exactamente lo que esta palabra, este texto que acabamos de leer, esa es la idea que el Señor quiere darnos. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pensará Dios cuando nosotros le decimos que somos o que quisiéramos ser una iglesia poderosa? El Señor dice: bueno, mis pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Yo entiendo que los pensamientos de Dios son mucho más altos. En muchas ocasiones lo que nosotros creemos que es grande, bueno, a los ojos de Dios es pequeño, pero también muchas veces lo que a la vista de nuestros ojos pareciera pequeño, a los ojos de Dios resulta ser algo grande. Amén. Solamente Dios puede definir o decidir qué es grande, qué es poderoso, qué es bueno. Tal vez Mateo 18:20 es el texto que más frecuentemente usamos con una actitud fuera de contexto, porque la mayoría de las veces se usa con un sentido de conformismo. Bueno, decimos somos poquitos, pero pues aquí está Dios. Cuando hacemos un servicio en casa decimos pues somos dos, pero pues aquí está el Señor. El enfoque que queremos darle en esta tarde es que este texto no debe ser mirado como un argumento para ser pesimistas. Antes, todo lo contrario, este texto debe ser usado para ser conscientes de que todo el poder de Dios está ahí cuando dos personas están congregadas en su nombre. Amén. Dice, la primera parte que yo quiero compartirle es que dos personas aquí en la tierra pueden ser igual de importantes y de poderosos que una gran congregación.
¿Por qué? Porque dos personas, para poderse congregar en el nombre de Jesús, tienen que hacer a un lado su voluntad, tienen que hacer a un lado sus prioridades y poner como prioridad, el deseo de estar congregado con otra persona. De manera que entonces ese acto de ceder nuestra voluntad, ceder nuestro tiempo, ceder nuestros intereses para lograr un bien común, eso hace que eso tenga un valor especial delante de Dios. Entonces decimos que dos personas pueden conformar una congregación. No es lo mismo congregar que acarrear, no es lo mismo congregar que arrimar. Congregar es cuando nosotros de nuestra voluntad accedemos a ceder nuestro tiempo, accedemos a darle prioridad a ese asunto y estar ahí en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, dos personas también pueden ser, aquí no nos dice que se tienen que ser hermanos, pueden ser dos vecinos, pueden ser un esposo, una esposa, pueden ser dos hermanos en sangre, pueden ser un padre con un hijo, un padre con una hija, una madre con sus hijos, en fin, pueden ser dos compañeros de trabajo, pueden ser dos amigos, pueden ser, sabe que cuando leemos todo el contexto del capítulo 18 de Mateo, habla de las situaciones que pueden ocurrir en una iglesia, en una congregación, y se toca el asunto incluso de estar enemistado con alguien. Y cuando el Señor aborda este tema de la autoridad que pueden tener dos personas, yo quiero pensar que también el Señor nos estaba tratando de decir que aun si dos personas se habían enemistado, pero ahora por causa de congregarse en el nombre de Cristo, ellos tienen que reconciliarse. Esas dos personas pueden ser poderosas, son poderosas si están congregadas en el nombre de Cristo Jesús. Así que podemos decir entonces que dos personas en la tierra pueden tener la misma autoridad, el mismo poder que tiene una gran congregación, pero normalmente cuando hacemos algún servicio, algún devocional en nuestra casa o en la casa de alguna persona, pues como que nosotros mismos demeritamos ese hecho poderoso de que estando dos personas es todo lo que Dios necesita, dos personas conscientes, dos personas que estén cediendo su voluntad, dos personas que estén cediendo su espacio, que estén cediendo parte de su casa para hacer algo en el nombre del Señor. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. A causa de lo que tenemos que estar en casa, estamos haciendo devocionales, estamos haciendo oraciones, estamos haciendo servicios en nuestro hogar, pero no tenemos que demeritar el hecho de que porque somos dos, entonces quiere decir que no somos la iglesia. Porque somos dos, entonces no tenemos el mismo poder, no tenemos la misma autoridad. No es eso lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Él dice, donde estén dos congregados en mi nombre, allí estoy. No dice ahí estaré como algo en un futuro, o ni dice yo ahí estaba, no dice yo ahí estoy. Es un acto en tiempo presente. Cada vez que usted y yo nos reunimos, cada vez que usted y alguna otra persona se reúne con ese entendimiento, el Señor se hace presente ahí en medio. Dos personas reunidas con un propósito bien definido. ¿A qué nos referimos con esta parte de esta reflexión? Dice de lo que dos personas se pongan de acuerdo aquí en la tierra. Yo meditaba en esta parte y es un asunto bastante delicado el tener que ponerme de acuerdo con otra persona antes de orar. El tener que ponerme de acuerdo con otra persona para poder pedir por una sola cosa. Es muy común orar, a veces oramos en la iglesia, a veces oramos en casa, pero cada quien está orando por su necesidad. Cada quien agarra un camino, dice esto es lo que a mí me urge, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me gustaría tener, y él agarra por ese camino, pero rara vez en nuestra casa, y yo creo que mucho más rara vez en la iglesia, podemos concordar en hablar una sola cosa, podemos concordar en pensar una sola cosa y podemos concordar en orar o pedirle a Dios una sola cosa. Yo creo que esa es la parte que más nos desafía, porque
Aún dentro del matrimonio, yo lo he encontrado, he descubierto que es todo un reto orar juntos. Es todo un reto orar como pareja, como matrimonio. Y bueno, cuando se logra ese propósito, cuando se vence ese reto, resulta otro reto todavía más fuerte el poder orar por una misma cosa. Piense por un momento, la esposa dobla sus rodillas y ella dice, bueno, a mí me urge que se haga la casa más grande, a mí me urge que se le ponga piso a la parte de afuera, a mí me urge que se cambien las ventanas, a mí me urge esto, a mí me urge esto otro. Pero el esposo dice, a mí la casa no me importa, a mí lo que me importa es un carro. Y tal vez el niño o el hijo más pequeño está ahí y él dice, a mí no me interesa ni la casa ni el carro, yo lo que quisiera es dejar de sentir este temor que siento. Entonces, en una misma familia, en una misma casa, puede haber 3 personas, 4 personas orando, pero cada quien orando por su rumbo, cada quien orando por su necesidad, cada quien exponiendo su petición delante de Dios. Pero lo que Dios nos dice, si 2 solamente lograran ponerse de acuerdo. Qué importante es esto en el matrimonio, yo quisiera resaltarlo un poco, porque muchas veces nuestras oraciones son divididas. El esposo está pidiendo una cosa, la mujer está pidiendo una cosa, y yo creo que Dios se queda así mirándonos, diciendo, bueno, pues primero pónganse de acuerdo, y después díganme qué es lo que van a querer que yo haga, porque para mí ustedes no son 2 personas, son una sola. Así que hermano, hermana, yo quiero, a través de esta palabra, yo quiero retarle para que como pareja en matrimonio, usted pueda orar tomado de la mano de su esposa, de su esposo, y no solamente eso, no solamente orar a una voz, sino orar con un mismo sentir, con una misma necesidad, que el Señor pueda escuchar de arriba en lo alto un solo clamor, una sola oración, una sola petición. Amén. Orar en concierto no es lo mismo que orar en acuerdo. Podemos orar, podemos cantar lo mismo, pero eso no significa que estemos sintiendo lo mismo por dentro en nuestro corazón. El desafío es entonces poder sentir una misma cosa. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, dice que haya en ustedes un mismo sentir, que todos sean de un mismo corazón. Amén. Así que 2 personas buscando la voluntad de Dios para cada uno, pero sin afectar la necesidad del otro que está a un lado de contigo, sin atropellar la necesidad que Él está exponiendo delante de Dios, sino que tú puedas oír esa necesidad y tú puedas unirte a ese clamor que estás oyendo, y más que unirte, que tú puedas sentir la necesidad o el dolor que la otra persona está sintiendo cuando ora. Yo creo que ese es el sentir que el Señor nos quiere dar en esta preciosa tarde a través de su palabra. Dios dice que si se ponen de acuerdo, amén, de todo lo que pidieren, les será hecho por mi Padre. Yo le pregunto, ¿se da usted cuenta el poder que puede tener un par de personas que oran en la voluntad de Dios? ¿Verdad que no se ocupa una gran multitud para mover la mano de Dios a favor de una familia o de una persona? No, bueno, sí es bueno cuando se ora una gran multitud, sí es bueno cuando sube todo un clamor, pero el Señor dice, no te preocupes si son solo tú y tu esposa, no te preocupes si es solamente tú y tu niño, no te preocupes si es solamente tú y tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo. Oren a mí, pónganse de acuerdo y yo y mi Padre les vamos a responder su necesidad, su petición. El valor de esta oración es igual al de cualquier congregación. No importa que sea una congregación de 2 personas, esta oración tiene el mismo valor que la oración de una multitud. Esto es lo que la palabra de Dios enfatiza en esta tarde. Amén. Jesús nos revela cuál es la fuente de ese poder. ¿Cuál es la fuente o cuál es la autoridad que Dios le da a esa congregación de 2 personas? ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en que si están solo 2, Él le da la misma autoridad, le da el mismo valor, le da el mismo poder a esa oración, a esa intercesión? ¿Y sabe por qué? Porque el estar congregados en su nombre.
Ahí no es un asunto de amistad, aunque es buena la amistad. Ahí no es solamente un asunto de empatía, no es solamente un asunto donde vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un trueque, vamos a ver cómo le hacemos para ganar dinero. No, esto es un asunto donde está Dios en medio. Porque dice, si dos están congregados en mi nombre, quiere decir que han sido atraídos primordialmente por la persona de Jesús, no tanto por el carisma de la otra persona, no tanto por la facilidad de convencimiento de la otra persona, no, es porque esas dos personas están ahí en base a la autoridad que Jesús ejerce sobre ellos dos. Esa autoridad respaldada por Jesús cuando esas dos personas están en oración. El estar ahí para buscar su voluntad y para buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eso significa que esas dos personas están ahí para adorar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Jesús y para procurar que se haga su voluntad. Recuerde que cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, Él nos incluye en esa oración modelo y dice: Padre, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como se hace en el cielo, que así se haga su voluntad en la tierra. Así que cuando dos personas se congregan en su nombre para buscar que se haga la voluntad de Dios, hermano, eso es algo poderoso a los ojos de nuestro Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que es fácil encontrar a una persona que quiera hacer la voluntad de Dios? Bueno, esa gente no anda por ahí y usted se las encuentra por montones. Ahorita es raro encontrar a una persona que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios. Todo el mundo hace como que hace la voluntad de Dios. Todo el mundo aparenta que está haciendo la voluntad de Dios, pero es raro cuando usted realmente en lo secreto de su habitación, ahí en la intimidad de su casa, se pone de acuerdo con otra persona y usted dice: yo renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Renuncio a mi necesidad para poder orar por tu necesidad. Qué maravilloso es esta palabra. Amén. Ahí estoy, dice la parte poderosa de esto que yo le comparto esta tarde, dice el Señor: ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa promesa. Y de ahí radica el poder de nuestra oración, de ahí radica que nuestras oraciones sean contestadas, de ahí radica que nuestras oraciones puedan subir hasta la presencia del Padre. ¿Sabe por qué? Porque allí está Jesús en medio de nosotros. Aunque estemos ahí y seamos solamente dos personas, dice el Señor, esto es grande para mí, que dos personas estén congregadas en mi nombre. Esto es algo que merece mi aprobación, es algo que merece que yo esté ahí en medio de esa reunión. Amén. A mí me impacta esto porque no dice que sean ángeles, tampoco dice que sean querubines, serafines. Es la misma presencia de Dios la que desciende. Amén. Mientras yo leo esto, yo medito en las palabras que el salmista David, el rey David decía mientras escribía el Salmo número 8, donde él dice: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú, Señor, lo visites? ¿Qué es el hombre para que tú, Señor, tengas de él memoria? Y él ahí sigue recalcando y dice: Señor, tú has hecho al hombre menor que los ángeles. Lo hiciste menor que los ángeles, dice, pero lo coronaste de tanta gloria y de tanta honra. Dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Y cuando estudiamos el asunto de los ángeles, hermano, aún los ángeles están al servicio de Dios, pero también para bendecir, para favorecer la vida de los hombres y las mujeres de Dios en esta tierra. Pero ahora, cuando se trata de este asunto de adorar y de buscar la voluntad de Dios y de buscar que Él conteste una necesidad, dice el Señor: no, yo no voy a enviar un ángel, yo voy a estar ahí en medio. Es mi presencia la que va a estar ahí cuando tú y tu esposo, cuando tú y tu esposa, cuando tú y tu hijo, o cuando tú y tu hermano, o tú y tu vecino se reúnan en mi nombre para buscarme, para adorarme y para buscar que se cumpla mi voluntad y mis propósitos. Qué hermosa promesa. El Señor prometió estar donde dos o tres congregados estén en su nombre. Amén. El propósito de esta palabra, hermano, hermana, es que nosotros podamos valorar
esos tiempos de adoración en casa. Hoy se dice mucho, hermano, pues ándele, ya que no puede ir a la iglesia, pues cuando menos haga un culto ahí en su casa, hagan como que cantan, no hermano, no menospreciemos la presencia de Dios. Él está ahí en tu casa, Él está ahí con tu familia. Cuando tú, y aunque sea uno más de tu casa, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a orar, vamos a invocar la presencia de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Hijo, al Padre, que bendiga a nuestra familia, que bendiga a nuestro hogar, que contesten esta oración que le estamos haciendo. Hermano, esto no debe ser menospreciado. Tu oración, tu servicio que haces ahí en tu casa es tan importante, es tan grande como el servicio que se hace en la casa de Dios, el servicio que se hace en el templo, en el lugar de adoración. Así que el primer propósito es que no menospreciemos, que le podamos dar a estos tiempos de adoración el valor que tienen delante de Dios. Amén. También, hermano, que valoremos a las personas. Porque tal vez tú digas, bueno, yo me lleno cuando voy a la casa de Dios, porque ahí pues están los músicos, ahí están los líderes, ahí está el pastor, ahí está esa persona que me alimenta. No pongas tu mirada en otras personas. Quiero que sepas que las personas que están ahí en tu casa, Dios las está usando para bendecir tu vida. Y a lo mejor ese pequeñito de quien tú menos esperas, a lo mejor Dios puede usarlo de una manera poderosa, así como usa a tu pastor para hablar a tu vida. Así que el segundo propósito de esta palabra es que tú valores a las personas que están ahí en tu casa. Todas son una bendición y todas pueden ser usadas por Dios y todas a lo mejor están siendo usadas por Dios. Pero sabes, a lo mejor nosotros tenemos nuestro anhelo, nuestra añoranza en ese día en que se va a volver a abrir el templo para volver a adorar en la casa de Dios. Sí es bueno ese anhelo, pero mientras disfruta el poder en plenitud que está ahí en tu casa. Ese poder, porque dice Señor, cuando estén dos ahí congregados en mi nombre, cuando estén 2 o 3 congregados ahí en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Así que yo te invito para que después de esta palabra jamás veas un servicio devocional de tu casa como algo pequeño, como algo solamente para pasar. No, el poder de Dios realmente está ahí cuando tú y alguien más de tu casa se disponen para adorar, para darle al Señor ese tiempo, para darle al Señor esa gloria, esa alabanza que Él merece de nosotros. Amén. Valora entonces a las personas, valora el hecho de que Dios descienda para ver lo que se le está cantando en una pequeña casa. Hace tiempo escuchábamos un canto donde hay una escenificación del trono de Dios y decía este hermano, este cantante, decía, yo puedo ver, dice, a una multitud de ángeles y puedo ver al Señor en su trono. Dice, pero de repente el Señor los manda a callar a todos y dice, a ver, espérenme. Dice, porque me están cantando allá en la tierra. Y el Señor desciende, deja la alabanza, la adoración que se le está cantando en los cielos. Esas multitudes de ángeles que le están cantando. El Señor dice, tengo algo hermoso que escuchar. Y yo quiero que tú en esta hora medites en esa alabanza que tú y tu familia entonan cuando hacen su devocional. A Dios le agrada esa alabanza. Si solamente dos están de acuerdo, a Dios le agrada, a Dios le complace tu alabanza. Es cierto, ahorita hay muchas campañas de oración y a lo mejor por canales de televisión o por internet se unen millones de personas en oración y se hace en grande esa campaña de oración. Yo quiero decirte una cosa, la oración que tú y esa persona ahí en tu casa hacen para buscar la presencia de Dios es tan importante como esa campaña de oración a nivel mundial. Valora el hecho de que Dios te ha puesto ahí con tu familia. Este tiempo es un tiempo especial para que tú valores a esas personas, valores esos tiempos, valores ese espacio donde a lo mejor tú sin darte cuenta has estado menospreciando la presencia de Dios que está ahí en tu casa. Sí, Dios habita en su templo, Dios habita en donde se le invoque,
pero quiero decirte que ahí está Dios en tu casa. A mí me sorprende esa escritura cuando Zaqueo, aquel hombre de Jericó, procura tener ese encuentro con Jesús. Y cuando su encuentro fue visual, cuando Zaqueo estaba ahí en ese árbol mirando hacia abajo, observando a Jesús, Jesús lo llama y le dice: desciende pronto de ese árbol, porque yo necesito ir a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque los retos, los desafíos más grandes a los cuales usted y yo nos enfrentamos cada día no son en la calle. Los desafíos más grandes no están allá en el trabajo. Los desafíos más grandes están en nuestro hogar, en nuestra familia. Así que, hermano, hermana, yo le reto, le desafío a través de esta palabra para que allí en su casa usted invoque el nombre del Señor. Él está ahí para escucharle. Él está ahí para atender a su oración. Renuncia a tu voluntad. Acepta que a lo mejor hay alguien en tu casa que tiene una necesidad más grande que la tuya. Acepta que el propósito, la voluntad de Dios es que en estos días Él quiere tratar contigo ahí en casa. Adóralo, búscalo, pero sobre todo cumple los propósitos de Dios para tu familia en este tiempo. Quisiera hacer una oración por cada una de las familias que están conectados a través de esta transmisión. Queremos bendecir cada familia de la iglesia de Nuevo México, Zapopan. Queremos bendecir tu hogar, queremos bendecir tu matrimonio, queremos bendecir a tu familia. Y queremos que después de esta palabra, después de esta oración, tú puedas experimentar de una manera diferente el poder de Dios ahí en tu hogar, en tu familia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, a tu iglesia, Padre. Gracias por la iglesia de Nuevo México. Gracias por lo que tú, Señor, estás haciendo en la vida de ellos. Gracias por sus pastores. Gracias, Señor, porque sé que en cada casa, en cada familia, Señor, se está buscando un tiempo, Señor, para invocarte. Se está buscando un tiempo, Señor, para adorarte, para clamar a ti, Señor. Ahora, Padre, bendecimos cada una de esas familias. Bendecimos cada uno de esos hogares, Señor. Y te pedimos, Padre, que tus oídos estén atentos al clamor de ellos, Padre. Que cada hogar, Señor, se convierta en un templo, en una casa de adoración, Señor. Porque tu palabra nos enseña en esta tarde que tú solamente ocupas a 2 personas, Señor, que estén dispuestas, Señor, a hacer tu voluntad. 2 personas que estén dispuestas a renunciar a ellos mismos para ceder su voluntad y orar por la necesidad de otra persona. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición, Señor, y pueda trascender, Señor, a la vida espiritual de cada uno de tus hijos y de tus hijas que la están escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde y esperamos pronto vernos y poder saludarnos. El Señor sea con ustedes.